Tipos de datos. Cuando nosotros llegamos tipos de datos, al momento de escribir un programa, vamos a necesitar que en algún momento tengamos que ingresar valores a este. El hecho de poder guardar dichos valores tras la ejecución de un programa requerirá que tengamos que definir lo que se conocen como variables. Una variable es una letra o un conjunto de letras a las que se les asigna un determinado valor. Reciben el nombre de variables porque varían o pueden variar de valor durante la ejecución de un programa, diferente a lo que vendría a ser una constante. En el caso de una constante, está representado por una letra o un conjunto de letras a las que se les asigna un valor, pero a diferencia de las variables, las constantes no cambian de valor durante la ejecución de un programa. Entonces, si al momento de ingresar valores necesitamos de variables, estas variables pues deben corresponder a un tipo de dato. Aquí podemos observar la definición o declaración de 4 tipos de datos principales en C++. Uno de ellos es el tipo de dato char, que se suele usar para almacenar caracteres. Entiéndase por caracteres la unidad de elementos que pueden ser letras, números o caracteres especiales. Este tipo de dato tiene un rango de -128 hasta 127. Otro tipo de dato son los tipos de datos int, o también los que se conoce como enteros. Un tipo de dato entero permite que una variable, al ser declarada con este tipo, podamos almacenar valores que van en el rango desde -32.768 hasta 32.767. La diferencia fundamental con respecto a los otros dos restantes, que sería el float y el doble, es que estos dos últimos tipos de datos permiten la parte decimal. Es decir, en el caso de los enteros, no se acepta la parte, la fracción. Para esto, si es que nosotros quisiéramos almacenar valores decimales, disponemos de los tipos de datos float o doble. Entre los dos, si ustedes observan el rango, pues el doble posee un rango más amplio que el del float. Entonces, si vamos a trabajar con números o con valores que sean grandes, pues lo recomendable sería emplear el tipo doble. En caso contrario, tenemos a los float, y si vamos a trabajar con valores enteros, tenemos a los int, y si es que vamos a realizar ingresos de caracteres, podemos usar el tipo de dato char. Estos valores se han escrito en el editor del código fuente de C++, haciendo uso de los comentarios. Para poder escribir comentarios en C++, podemos hacer uso del doble slash para escribir un comentario de una línea. Pero si paso a la siguiente línea, vean, esto ya no es un comentario. Entonces, si quisiera que esta línea forme parte del comentario, pues tendría que nuevamente
escribir 2 slash para cada línea y hacer que éstas se conviertan en comentarios. Un comentario a nivel de programación sirve para poder explicar o poder detallar qué es lo que hacen ciertos procesos. Entonces los comentarios les sirven a los usuarios para poder entender partes de los códigos que están escritos dentro de un programa. Adicionalmente a esta forma de escribir los comentarios línea por línea, si quisiéramos o tuviéramos varias líneas las cuales quisiéramos que formen parte de un comentario, entonces podemos hacer uso de las siguientes combinaciones de caracteres. Al inicio del comentario poner un slash y un asterisco. Este slash asterisco marca el inicio del comentario y para finalizarlo tendríamos que poner el asterisco slash. Y eso es lo que está sucediendo aquí en este comentario. Hacemos uso del slash asterisco para marcar el inicio del comentario y del asterisco slash para finalizar el comentario. Al momento de compilarse este programa, todo lo que está o todo lo que forma parte de los comentarios pues no se toman en cuenta y nos va a permitir o nos va a servir de ayuda para poder clarificar las líneas de instrucción que escribamos dentro de un programa. Muy bien, entonces una vez descrito los tipos básicos de datos en C++, pues ahora vamos a elaborar un pequeño programa el cual muestre el uso de las variables. Entonces, numeral include, para definir nuestra librería, definimos el nombre del espacio implementamos nuestra función principal, retornamos un valor o el valor 0 y ahora vamos a declarar una variable. Habíamos mencionado que las variables son letras o conjuntos de letras las cuales nos van a permitir almacenar valores. Entonces, dependiendo del tipo de dato que quisiéramos almacenar, pues vamos a definir una variable. La forma de hacerlo es especificando inicialmente el tipo de dato. Vamos a comenzar con definiendo o declarando una variable entera. Entonces, especificamos el tipo, en este caso int, seguido del nombre de la variable. El nombre puede ser cualesquiera, por ejemplo, valor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los nombres pueden ser un conjunto de caracteres? Bueno, acá tenemos varios caracteres que conforman el nombre de una variable. Ahora bien, si bien es cierto, los nombres pueden estar conformados de varios caracteres, pero la recomendación es de que estos, en lo posible, sean cortos. De tal manera que cuando los usemos dentro de nuestros programas, pues se nos haga mucho más fácil poderlos escribir. Es decir, aprovechando pues los espacios, la velocidad que nos tomaría, digamos, si es que tuviéramos nombres bastante extensos de variables. Podríamos simplificar esta variable con el nombre v. Aquí estaríamos definiendo la variable v, que va a ser una variable para almacenar valores enteros. Con respecto a las declaraciones de las variables, los nombres siempre deben comenzar con una letra. Las variables no pueden comenzar con números. Es decir, si definimos una variable que comience con el nombre, con un número, pues al momento de compilar se nos presentará un error. Entonces,
los nombres de las variables deben comenzar con letras. Seguidamente, sí es válido que se les pueda poner números. Por ejemplo, la variable v1 o n1, n2, n3 es válido. El número sí puede estar, pero después del primer carácter. El primer carácter de un nombre de una variable no puede ser un número. Otro aspecto a tener en cuenta con respecto a los nombres de las variables es que los nombres no pueden estar conformados de varias palabras. Es decir, las variables no pueden tener espacios. Entonces, si vamos a definir o declarar una variable la cual vaya a tener espacios, sabemos que no se pueden poner los espacios, pero en su lugar sí podemos poner el subguión, el cual reemplazaría al espaciado. Entonces, de esta forma, sí sería válido el nombre de esta variable. Bien, entonces, después de haber especificado el nombre de la variable, en este caso vamos a dejarlo en n, nuestra variable entera, vamos a ponerle un punto y coma para finalizar esta instrucción. Podemos declarar otra variable, por ejemplo la variable float de nombre p, variable p, tipo de dato float. Ahora vamos a declarar una variable doble con el nombre r y finalmente una variable carácter de nombre c. En este ejemplo nosotros estamos definiendo las 4 variables. No significa que en los programas tengamos que definir todas estas variables. Pueden haber programas que solo requieran el uso de variables enteras. Entonces, solo tendríamos que definir el tipo de dato entero. Muy bien. ¿Cómo asignamos valores a nuestras variables? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un comentario de una línea en la cual escribamos lo siguiente. Declaración de variables. Es decir, estamos declarando aquí nuestras variables. Seguidamente, vamos a poner un comentario en el cual vamos a asignar valores a nuestras variables. ¿Cómo se asignan los valores? Se llama a la variable, en este caso n, y con el signo igual le vamos a asignar el valor. Por ejemplo, vamos a asignarle el valor de 100. Con esto le estamos diciendo que n va a tener el valor de 100. Ahora, este valor debe corresponder al rango del tipo de dato de la variable. Como la variable n es una variable entera, entonces el valor puede ser negativo o positivo, pero debe encontrarse en el rango desde menos 32.768 hasta 32.767. Si no fuese este el caso, estaríamos sobrepasando el rango del tipo de dato y por lo tanto el compilador nos estaría presentando un error. Muy bien. Definamos o asignemos el siguiente valor para la siguiente variable. Para p, vamos a asignarle el valor de 15.5. Como ustedes pueden notar, este valor, a diferencia del anterior, tiene parte decimal. ¿Y por qué le asignamos esta parte decimal? Porque p es una variable de tipo float y su rango nos permite dicha asignación. Siguiente asignación para la variable r. Vamos a ponerle el valor de 1589.4
452, o perdón, 4524. Y finalmente, para la variable c, vamos a asignarle un carácter. Los caracteres no se pueden asignar de esta forma, porque ahí le estaríamos asignando un valor numérico 78. En el caso de las variables de tipo carácter, se tienen que asignar utilizando los apóstrofes. Es decir, el valor que vamos a asignarle tiene que ir entre apóstrofes. Por ejemplo, le vamos a asignar el valor X. También podría ser el 5. Pero ¿cuál es la diferencia entre este valor 5 y si fuese, por ejemplo aquí, a n le asignaríamos este 5? La diferencia fundamentalmente radicaría en que al asignarle 5 a la variable n, por ser n un tipo de dato entero, 5, este valor 5, es un valor numérico, mientras que el 5 entre apóstrofes asignado a un tipo de dato carácter sería el valor, sería el 5, pero sería el 5 carácter. La diferencia es de que cuando operamos con caracteres no podemos realizar operaciones de sumas o cualquier otro proceso aritmético, porque estaríamos trabajando con caracteres. Entonces, por ejemplo, es como decir x más j, ¿qué nos da? No nos va a aparecer una nueva letra, a nadie se le va a ocurrir decir x más j igual a w. Más por el contrario, en el caso que operemos con caracteres, lo que vamos a conseguir es concatenar, o lo que se conoce como unir los caracteres. X más j será XJ, pero eso lo vamos a ver más adelante junto a lo que son el tipo de dato cadena, ¿no? Por ejemplo, la cadena es un tipo de dato que nos va a permitir almacenar varios caracteres. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a dejar el valor inicial que teníamos para n, que era 100, y para nuestra variable c le estamos asignando el valor x o el carácter x, punto y coma. Una vez declaradas nuestras variables y asignado valores a estas, pues vamos a mostrar los valores. Sabemos que para mostrar o imprimir valores empleamos cout. Entonces vamos a comenzar. Cout, doble signo menor. El entero es doble signo menor y llamamos a nuestra variable n. Doble signo menor e invocamos a endel. Recuerden, endel lo que va a conseguir es, una vez impreso, el entero es el número, lo que va a hacer es va a bajar el cursor para que el siguiente valor se escriba o se muestre en la siguiente línea y evitar de esta forma que todo aparezca junto. Siguiente, cout, el decimal es p endel. Siguiente, cout, el otro decimal es r endel. Y finalmente, el carácter es c. Aquí ya no tendría sentido agregarle un parámetro endel, porque al ser la última línea, pues ya no vamos a tener alguna otra que necesitemos separar. Muy bien, entonces vamos a ejecutar el programa, compilar y ejecutarlo. Esto nos va a solicitar que inicialmente guardemos asignándole un nombre a nuestro código.
Vamos a llamarlo ejemplo 2. Lo guardamos. Muy bien. Y vean el resultado. A ver, voy a cerrar esto una vez. Voy a mostrar el código. Y nuevamente lo voy a ejecutar. Ok. ¿Qué es lo que se nos está mostrando? A ver. A través de la función cout, lo que hacemos es mostrar cada valor correspondiente a cada variable declarada y asignada. En la primera línea, el entero es 100, es decir, el valor de n es 100. ¿Por qué? Porque ese fue el valor que le asignamos a esa variable. En la segunda línea, el decimal es 15.5. ¿Por qué? Porque ese es el valor de la variable p que fue asignado. El tercero, que es el otro decimal, es 1589.45. En este caso pueden ustedes notar que solo nos está presentando 2 decimales. Y nosotros le hemos asignado 4 decimales. Eso se puede configurar, sí, se puede establecer, pero por el momento vamos a dejarlo, ya que estamos viendo únicamente las variables con respecto a los tipos de datos que se le asigna. Y finalmente, el carácter es C, pero aquí nos muestra X. ¿Por qué? Porque ese es el valor o el carácter asignado a esa variable. Entonces, el uso de las variables nos van a permitir almacenar valores o en este ejemplo lo que hemos hecho es asignarle valores a nuestras variables. Antes de finalizar, un concepto que es muy importante, antes de terminar, vamos a hacer lo siguiente. A n inicialmente se asigna el valor de 100. A n le voy a asignar el valor 34. Pregunta: si en este momento ejecuto este programa, ¿cuál será el valor de n? ¿100 o 34? A ver, vamos a ejecutarlo. Quizás muchos ya tienen la respuesta. Vamos a ejecutarlo. Y como pueden ver aquí, el valor es 34. ¿Qué significa esto? Que una variable no puede almacenar más de un valor en un instante. Es decir, en la primera línea de n, su valor es 100, pero en la siguiente línea ya el valor deja de ser 100 y pasa a ser 34. ¿Existen variables a las que se les puede asignar o almacenar varios valores? Sí. Ese tipo de variables ya son las variables de tipo arreglo. Eso los vamos a ver más adelante. Pero una variable, como la que estamos definiendo, solo puede almacenar un valor en un instante. Muy bien, en el siguiente ejemplo veremos el uso de las variables, pero para realizar un programa en el cual estos valores sean ingresados por el usuario y no sean asignados como lo hemos visto en este ejemplo.